Capítulo 13. Los 3 primeros años de vida. El patrón de perfección. Nazco desde el amor, por amor. Acabo de llegar a un mundo extraño. Mamá, ahora te necesito más que nunca. Muéstrame la mejor forma de vivir. He nacido para ser feliz. Ser madre es la responsabilidad más compleja a la que una mujer se puede enfrentar. Y si bien una será madre desde que engendra a su hijo hasta el final de sus días, existe un tiempo crucial que comienza cuando la vida de su bebé germina en su vientre y se prolonga hasta que éste tenga la edad aproximada de 3 años. Como hemos venido viendo, el nuevo ser quedará profundamente afectado por su proyecto sentido y por su parto. También hemos hablado de la permeabilidad de su cerebro y de cómo, al pasar sus primeros años en un estado de conciencia hipnótica, las creencias y actitudes, que no las aptitudes, sobre las que se construirá su vida adulta, quedan sembradas por contagio o por hipnosis en esta primera etapa. Todo esto debería dejar claro el cuidado y la atención que se debería poner en lo que les brindamos a los bebés durante este tiempo. Además, hay que tener en cuenta que en este tiempo el bebé es absolutamente dependiente. Sin los cuidados necesarios de un adulto, preferiblemente de los padres, un niño tan pequeño moriría. Y por último, debemos tener presente que ese ser tan vulnerable ha decidido nacer en un núcleo familiar concreto por amor, y el amor no juzga. Es desde esa energía hermosa y redonda desde donde recibe y percibe a sus padres, sin cuestionar lo que ellos le ofrecen, sin discernir de qué forma lo que recibe en ese tiempo le puede alejar en el futuro de su camino de vida. Durante esta fase el hijo no puede protegerse de las emanaciones emocionales y mentales de su entorno, aunque está vinculado especialmente a las de la madre y quedará marcado por ellas de una forma muy profunda. Para aquellos que conozcan algo de los chakras, diré que el proyecto sentido y el parto marcarán el buen o mal funcionamiento del primero de ellos, el que está situado en la zona del periné. Ese centro energético nos permite sentirnos conectados a la tierra, vivos y con un sano sentimiento de merecimiento, o nos mantienen bloqueados en un miedo y un estrés constantes, con una sensación de peligro inminente y otra de desubicación o incluso de no tener derecho a la existencia. Si la madre ha vivido con mucha tensión su embarazo, si ha pasado sus días vencidas por temores a enemigos externos o posibles peligros, si ha perdido bebés antes del nacimiento de su hijo, si ha tenido un parto complicado con riesgo para su vida o para la de su bebé, etc., anulará su capacidad de contribuir a la salubridad de este chakra en su hijo, dejándole como primera herencia una huella incómoda que dificultará que este nuevo ser se sienta capaz de salir al mundo tranquilo, dispuesto a ser quien ha nacido para ser. Muchos bebés que han sido marcados por alguno o varios tipos de esta clase de contaminantes viven en su edad adulta prisioneros de su miedo, de su sentimiento de indignidad y de la falta de merecimiento, y navegan en fantasías que solo les sirven para alejarse de la realidad, el único lugar donde podrían ubicarse para lograr sus propósitos. Pero la contaminación por falta de conocimiento, por irresponsabilidad o por otros muchos motivos no acaba ahí. Durante los 3 primeros años de vida del bebé, con su mente navegando en ondas deltas y las memorias de su esencia y su proyecto de vida activos, es desde la más pura energía del amor. Es en la que no existe la dualidad y no concibe a su madre sino como a una parte de sí mismo, de igual forma que no se concibe a sí mismo más que una parte de la tríada formada por su padre, por su madre y por él. Durante este tiempo comienza a formarse lo que yo llamo el patrón de perfección. Ese patrón asentará sus bases de nuestro segundo chakra, el emocional, y forjará los límites del bien y del mal en nuestro pequeño universo. Nuestro patrón de perfección condicionará nuestras respuestas emocionales, nuestros conflictos, nuestra personalidad consciente y sobre todo gran parte de nuestras luchas internas y nuestras culpas. El patrón de perfección se compone en cierta medida de todo aquello que hayamos vivido como normal desde nuestro nacimiento, porque es lo que recibíamos y formaba parte del código de vida de nuestros progenitores. No importa si han sido gritos, abandono, mimos y permisividad excesiva o cualquier otra cosa, aunque haya sido tóxico y pernicioso, si era lo que había, era lo que nos nutría. Con esa edad no teníamos la capacidad de decir, basta, esto es dañino. Y como además amábamos profunda y totalmente a nuestros padres y no los juzgábamos, lo aceptábamos. A estas condiciones se suma la necesidad real que tenemos en nuestra infancia y en el fondo durante toda nuestra vida, de que nuestros padres nos quieran,
Si no lo hacen, corremos el riesgo de que nos abandonen. Y como ya he dicho, un abandono en ese periodo de nuestra existencia puede suponer la muerte física. Para que eso no suceda, procuramos repetir todo aquello que resulta de su agrado. Nos vamos automodelando en función de lo que nos dicen que somos, de cómo les interesa que seamos, aunque esto se suponga convertirnos en lo opuesto a lo que hemos nacido para ser, aunque esto implique enterrar bajo un personaje vacío nuestro brillo. Este patrón de perfección, del que poca gente tiene conciencia, nos acompaña durante toda nuestra vida, como la base sobre la que construimos nuestro disfraz. Nos retiene en unas normas que dan forma al personaje que utilizaremos para salir al mundo, pero sobre todo nos atasca en unas prohibiciones y en unos juicios que a menudo nos empujan a librar tremendas guerras con nuestras emociones, con nuestros deseos y con nuestras pulsiones más profundas. Si una persona, por ejemplo, tiene una esencia calmada y pacificadora, pero ha nacido en un lugar donde imperan los malos tratos, donde solo ha sido atendido cuando gritaba y donde ha sido contaminado con la creencia de que el mundo está lleno de enemigos a los que hay que atacar antes de que te ataquen, crecerá como un adulto frustrado, lleno de una ira que puede destruir la calma de su esencia. A ese tipo de persona le costará entrar en contacto con cualquier sentimiento que le haga sentir vulnerable y con emociones que le hagan parecer débil, y vivirá una desgastadora batalla interna entre quién es y quién le han obligado a ser. Lo peor de esto no es solo la sensación de fracaso que acompaña a esta incoherencia, sino también la amnesia provocada por todos esos surcos creados en la edad más temprana, que le hacen olvidar que la vida y él pueden ser de otra manera, que le alejan de sus auténticos potenciales. Si siendo adulto algo le recuerda que se puede transformar, si toma conciencia de su patrón de perfección y de cómo desde ese cúmulo de normas, juicios y creencias, ha estado construyendo y atrayendo sus circunstancias de vida, si entonces tiene el valor de aventurarse en el autodescubrimiento y en la metamorfosis, se encontrará con la negación de sus progenitores y la probable expulsión de su clan. Esta es una posibilidad que, como veremos más adelante, hace que muchos elijan quedarse en la zona de confort, por muy incómoda o dañina que resulte. En los hogares llenos de agresividad no solo crecen niños encerrados en el papel de bárbaro, también crecen niños sometidos, perdidos en el terror, que en su edad adulta buscarán nuevos verdugos para mantener lo que han tomado como normal, por muy perjudicial que resulte, olvidando que el respeto es fundamental y que por no levantar la voz mientras se sientan agredidos y maltratados, no son más correctos que sus agresores, están permitiendo y a veces incluso promoviendo una conducta ausente de amor hacia sí mismos. Pondré otro ejemplo. Imagina a un niño que ha sido educado desde la más absoluta dependencia. Siempre ha escuchado que él solo no es capaz, que es un inútil, que debe apoyarse en otros, buscar aliados, aunque ninguno será tan fiable como su propia familia, y otras aseveraciones de este estilo. Ha sido adoctrinado en la cesión de poder constante y en el temor a la soledad y a la falta de aprobación de los otros. Cuando crezca estará con toda probabilidad incapacitado para descubrir sus propios recursos. Navegará en la vida procurando hacer lo que cree que los demás esperan de él, sin pararse a preguntar qué es lo que él espera de sí mismo. Vivirá con una profunda sensación de ineptitud y mendigará la atención y la ayuda de los que, no por ser él, seguro que están más capacitados. Todo esto mientras sus dones se marchitan dentro de él, restando sentido a sus pasos y gozo a su corazón. Si por algún pequeño milagro se atreviera a manifestar su auténtico potencial, su familia, temerosa de su posible alejamiento, le juzgaría duro e intentaría hacerle cambiar de opinión. A alguien que educa desde la dependencia no le gusta descubrir que para alcanzar el éxito es necesario retomar el propio poder y aventurarse en la propia responsabilidad, pero sobre todo prefiere no corroborar que su hijo puede lograrlo, igual que lo hubiera logrado él mismo si lo hubiera intentado. Ciertamente es posible reestructurar nuestro patrón de perfección, volver a conectar con nuestro centro y establecer una base y unas creencias que, cuando menos, se adecúen a nuestro propósito inicial y nos empujen de forma sana hacia la felicidad y el amor. Pero, como dicen por ahí, es más sencillo educar a un niño que arreglar a un adulto. Te propongo, ejercita tu atención dándote cuenta de todos los comportamientos que calificas como normales y son producto de tu patrón de perfección. Revisa todas esas actitudes que mantienes desde siempre porque no has tenido el permiso de experimentar de otra manera. Puede resultar muy liberador.
Todas aquellas que si intentaras modificarlas despertarían la culpa en ti, forman parte de tu patrón de perfección. Todas aquellas sobre las que argumentarías para no cambiarlas también. Sé consciente de que hay tantos mapas de normalidad como personas existentes. Atrévete a salir de tu patrón de perfección para comenzar a ser tú. Recuerda que no hay nada tan importante como serte leal a ti mismo. Solo así podrás sentirte caminar dotado a tus pasos de sentido. Lo fundamental no es que los demás aprueben tus comportamientos, es que tú te sientas en paz con ellos. Y tienes derecho a ser tú. Para eso has nacido. Aquí concluye el capítulo 13.